Y aquí que me Oye, salga. cuéntame, aparecen aquí las preguntas. Una vez usé esta aplicación, pero hace mucho. A la Podemos ver izquierda sus aparece, preguntas. pero de todas maneras sí las voy leyendo. Ah, Tú ok, ni te súper, súper. preocupes, tú, tú solo habla. Yo te voy interrumpiendo con las preguntas. Nada más que pongo método sintotérmico, nada más. Sí, Pues, buenas tardes, seguidores de Tonal Sin Soluciones Alternativas, de todas las, también páginas que nos lleguen a ver. El día de hoy estoy muy contenta porque está con nosotros Elena Sofía de Método Sintotérmico, que incluso antes de entrar al en vivo le digo: "Soy tu superfan". Me gusta muchísimo el enfoque que tienes, cómo lo compartes. Y bueno, vamos a dar unos minutitos que se vayan conectando. ¿Cómo estás? Ya tenemos aquí algunas personitas. sí, ya veo que hay algunas conectadas. Gracias por participar. Yo muy bien acá, feliz de estar en este espacio, de platicar contigo y de platicar con otras personas, ¿no? Responder algunas preguntillas por ahí, feliz de compartir. Muchas gracias. Pues mira, en lo que se van conectando, déjame solo compartir en otras páginas, pues para que más mujeres nos acompañen. Y pues empezar con lo reglamentario, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es el método sintotérmico? ¿Por qué Mira, es una muy buena opción y por qué te pones la camiseta del método sintotérmico? que la tengo puestísima además. Mira, te cuento, el método sintotérmico es un método natural que nos permite, así a grandes rasgos, si lo ponemos en palabras muy sencillas, entender cuándo estoy fértil y cuándo no. Ahora es Okey. un poquito más complejo que eso, porque el método sintotérmico sí es un método natural, pero los métodos naturales los podemos clasificar en diferentes categorías. No todos los métodos naturales son iguales. El método Okey. natural que la mayoría de la gente ha escuchado es el famoso método de calendario, ¿no? Contar los días, Ajá. hacer cálculos. El método sintotérmico es súper diferente que eso. Es una categoría de métodos naturales que se llaman métodos de reconocimiento de la fertilidad. Quiere decir que aprendemos a observar lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. Viéndolo de otra Okey. manera, es como si nuestro cuerpo hablara un idioma, un lenguaje que nadie nos ha enseñado a hablar y de pronto aprender el método es aprender este idioma, ¿no? Entonces aprendemos a observar qué nos está diciendo nuestro cuerpo a través de algo que le llamamos los biomarcadores de fertilidad, que simplemente son las maneras en que nuestro cuerpo nos avisa qué está pasando con nuestras hormonas, qué está pasando con nuestro ciclo, qué está pasando en el cuerpo, ¿no? Cuando aprendemos a Ujú. observar esas señales de fertilidad, a registrarlas, a interpretarlas, aprendemos ciertas reglas, podemos saber, hoy empezó mi ventana de fertilidad, yo sé que por los siguientes días estoy fértil y luego saber, ok, yo sé que ya se cerró mi ventana de fertilidad, terminó los días de fertilidad de este ciclo y así podemos pues usar el método para lo que queramos. La gran mayoría de las personas lo usan para evitar un embarazo de manera natural, pero una buena cantidad de mujeres lo usan para lograr un embarazo, ¿no? Eso es lo que es muy bonito del método, que nos puede servir el mismo método, a diferencia de, no sé, un condón o las pastillas, el mismo método te sirve para evitar un embarazo como para Como lograr un para embarazo. tenerlo. Ujú. Exactamente, porque lo que hacemos es aprender a reconocer cuándo estamos fértiles y cuándo no, y entonces ya decidimos qué hacer con esa fertilidad, ¿no? Y además de eso, el método nos enseña a observar o monitorear nuestra salud hormonal, empezar a entender si se ve algo un poco extraño, si hay algún desajuste por ahí, si hay algún como foquito rojo, ¿no? Que nos diga algo no está bien. Entonces es una herramienta que va mucho más allá de la anticoncepción, es una herramienta de autoconocimiento del cuerpo o de alfabetización del cuerpo, ¿no? Es básicamente aprender a leer nuestro cuerpo. Eso sería como a grandes rasgos Y lo de que hecho me hacemos. gustó muchísimo. Ajá, perdón.
No, sí, dime. Sí, te decía que me gusta muchísimo de la información que subes, lo de acerca del continuo ovárico. Me gustaría que nos platicaras, porque además tiene mucho que ver también el impacto exterior, ¿no? Sobre todo ahorita en esta situación de estrés, ¿cómo puede afectar nuestro ciclo menstrual? Claro, mira, el continuo ovárico se habla poco de eso, pero se refiere a que nuestros ovarios hacen una especie de viaje a través de la vida de la mujer. Desde que nacemos y somos niñas, llega un momento en que empiezan a despertar y de ahí inicia un viaje. Los primeros años en donde el sistema reproductivo está madurando, ¿no? La edad reproductiva y en estos años reproductivos pues es todo, pueden pasar embarazos, lactancia, posparto, ¿no? Pérdidas gestacionales, todo tipo de cosas nos pasan cuando estamos en la edad reproductiva y luego sigue el viaje de los ovarios hacia la perimenopausia, que son los últimos años en que la mujer tiene ciclos menstruales, y luego hacia la menopausia, y lo interesante es que los ovarios siguen aportando mucho al cuerpo más allá de la menopausia, ¿no? Se cree que como que llegamos a la menopausia y se acabó el Se trabajo, pero en acabó. realidad se sabe que siguen aportando todavía, ¿no? Ya no ovulamos, obviamente, pero siguen aportando a nivel de salud. Entonces, cuando hablamos del continuo ovárico, hablamos de todos estos procesos y momentos por los que los ovarios pueden ir pasando en relación a la situación reproductiva que está viviendo la mujer. Y lo interesante de eso en relación al método sintotérmico es que podemos aprender a leer nuestro continuo ovárico, ¿no? Es la mejor herramienta para ver desde tu casa, digamos, sin necesidad de Sí, hacer grandes estudios ni de nada, algo entender externo, qué está ajá. pasando, ¿no? Para ir viendo, Ujú. eh, por ejemplo, vamos a imaginar que una mujer se quiere embarazar, entonces registra sus ciclos y empieza a conocer cuándo está fértil, logra un embarazo. Y ahí los ovarios cambiaron, estaban haciendo otra cosa, ¿no? Entraron a otro momento. Tiene su parto y hay todo otro viaje que hay que hacer con los ovarios, ¿no? Durante la lactancia, en caso de que se practique, y luego los ovarios, cómo vuelven a recuperar las ovulaciones, la fertilidad después del parto. Todo ese viaje, ¿no? Todos esos cambios los podemos ir observando a través del método y es muy interesante entender, yo sé qué está pasando dentro de mí, ¿no? Yo sé qué es Ujú. lo que me está sucediendo, yo sé si estoy ovulando, si no estoy ovulando, y si no estoy ovulando, puedo entender si hay una razón, por qué es así, ¿no? Entonces es muy bonito entender eso y en relación a lo que me preguntabas de la situación actual que estamos viviendo, pues es muy importante entender que una de las cosas que afecta estos viajes, este trabajo de los ovarios, pues es el estrés, ¿no? El estrés, Ujú. yo siempre le digo a mis alumnas, es como el peor enemigo de la ovulación. Una Sí, claro. mujer se estresa y el cuerpo es muy sabio porque el cuerpo dice, esta mujer está estresada, no es momento para un embarazo. Sí, ¿Por no qué? puedo llegar. Claro, o sea, no es el momento, ¿no? ¿Y por qué el cuerpo piensa así? Porque un embarazo requiere muchos recursos del cuerpo, ¿no? Un embarazo requiere mucho de parte de la mujer y si el cuerpo dice, esta está muy estresada, pues, no es el momento para entregar Ujú. todos esos recursos. Básicamente, ante el estrés, lo primero que se empiezan a apagar, los primeros sistemas que se empiezan a apagar del cuerpo son los que no son necesarios para sobrevivir, como es la fertilidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Claro. Que tu cuerpo no sabe distinguir si estás estresada porque viene un león corriendo atrás de ti y te quiere comer, o estás Ujú. estresada porque hay una pandemia, ¿no? O sea, el cuerpo percibe Claro. estrés, o estás estresada por el trabajo, ¿no? Porque tienes el peor jefe o lo que sea. Entonces el cuerpo percibe estrés y el proceso ovulatorio muchas veces o se detiene o se atrasa, ¿no? Hasta que la mujer logra relajarse. Y lo que estamos viendo hoy en día en muchas mujeres, al menos en este mes de marzo, con ciclos muy extraños, lo cual es de esperarse, ¿no? Porque las personas están bajo mucho estrés, incertidumbre, inquietud, ¿no? Duermen mal, todas estas O cosas no duermen. o no Claro. duermen, ¿cierto? Y todas estas cosas afectan a nuestro ciclo, cómo dormimos, cómo nos alimentamos, si hacemos ejercicio, cómo están nuestras emociones.
Y todo eso se fue como, o sea, en este Nos mes perdimos, claro. cambió radicalmente, ¿no? De pronto, pues no quiero salir tanto a la calle a comprar comida, entonces como lo que tengo y ya no puedo salir a hacer ejercicio, hago lo que puedo en mi casa, ¿no? No duermo por estar dándole vueltas a la cabeza. Es completamente esperable que las mujeres estén viendo ciclos irregulares, ovulaciones tardías, sangrados anormales, o sea, es completamente normal. Pero lo bonito de la herramienta del método sintotérmico, pues es que podemos entender, ¿no? Podemos entender qué está pasando, podemos decir, yo sé, se me atrasó la ovulación, que esa es una consecuencia muy común del estrés, ¿no? Se me atrasó la ovulación, yo sé que es porque estaba muy estresada, estaba durmiendo mal y de pronto pasan unos días y dices, ah, ya vi, ya ovulé, ya pasé, yo comprobé que ovulé. Y cuando con el método comprobamos que ovulamos, sabemos qué esperar, cuándo esperar la menstruación, ¿no? Y eso es algo maravilloso, ya no nos llega así como de sorpresa, así, ¿por qué estoy menstruando ahora? No me lo esperaba, bueno, eso es lo que pasa, porque compruebas cuando ovulas y una de las cosas que aprendemos es a entender, entonces, cuándo debería de llegar ese sangrado. Y creo que es una herramienta muy útil por todo lo que hemos dicho, ¿no? De gestionar nuestra fertilidad de manera natural o lograr un embarazo más rápido o conocer nuestra salud hormonal, pero además en momentos como esto, entender cómo le está afectando a nuestro cuerpo esta situación, ¿no? Creo que un regalo bastante grande. Y que bueno, mi idea de compartirlo con ustedes es porque yo sé que es un método poco conocido. Entiendo que muchas personas escuchan método natural y piensan, no funciona, o hay que ser ¿Qué cosa regular es para que esa, funcione. no? Y es muy común eso de que yo no soy regular, no va a funcionar para mí. O es que mi mamá se embarazó con el calendario. Bueno, es bien Con importante el ritmo. con el ritmo. El ritmo o calendario, estamos hablando de esta misma técnica que es muy antigua, que es calcular los días en que vas a estar fértil, es suponer, es decir, el mes anterior mi ciclo duró más o menos esto, yo supongo que este ciclo va a durar así, entonces estos van a ser mis días fértiles, pero está suponiendo. Y justamente un calendario no puede suponer que algo te va a estresar. Si usabas el método de calendario, jamás el calendario se iba a imaginar pandemia en marzo, ¿no? O sea, entonces no te iba a poder decir, Sí, claro, no lo tenía agendado. claro, no lo tenía agendado, ¿no? Entonces no te va a poder decir así como, cuidado este mes porque a lo mejor ovulas en otro momento. Entonces, el método de calendario lo que hace es predecir, suponer, calcular, y el método sintotérmico lo que hace es observar qué me dice mi cuerpo hoy, y yo puedo decir, hoy yo sé que no estoy fértil. Y te lo digo así, por ejemplo, yo hoy sé que no estoy fértil, yo lo sé. No sé mañana, no sé, porque mañana voy a estar en mi día 7 del ciclo. En algunos ciclos he estado fértil en el día 7, en otros ciclos no he estado fértil todavía el día 7. Entonces yo no sé qué va a pasar mañana, pero yo sé que hoy no estoy fértil. Entonces gestionar eso de verdad es súper liberador, súper empoderador. Es de verdad una herramienta además muy, muy efectiva, ¿no? Por eso me gusta compartirla, porque hay mucha desinformación, escuchamos método natural y decimos, no, voy a quedar embarazada, no es para mí. Pero justamente es porque confundimos con el método de calendario o de ritmo. El método sintotérmico lo puede usar cualquier mujer, tenga ciclos regulares. De hecho, si tiene ciclos regulares, el método es bien fácil. Tenga ciclos irregulares, estés en lactancia, estés en la perimenopausia, que son estos últimos años de menstruaciones, tengas ovario poliquístico, tengas endometriosis. Esas son como las preguntas más comunes que me hacen. Si justo dejaste los anticonceptivos, por ejemplo, hoy se acabó la cajita de anticonceptivos, ya no voy a tomar más, ¿puedo empezar a usar el método? ¿Lo puedo empezar a usar desde ya? Si recién pasaste por una pérdida gestacional, un aborto, o sea, en realidad no hay una situación en la que no se pueda usar el método con efectividad. Obviamente hay que aprenderlo correctamente, ¿no? Y eso es algo que yo creo que lo digo y lo digo como disco rayado, Sí, porque me encanta.
Porque sí pasa algo muy importante, que el método es muy efectivo. Los estudios muestran que su uso perfecto puede ser de 99.6% efectivo, o sea, eso es altísimo, tomando en cuenta que no hay método 100% efectivo, ¿no? Entonces, puede llegar a ser 99.6% efectivo, pero estos estudios que arrojan eso siempre son con mujeres que aprendieron el método con una instructora, ¿no? Que lo aprendieron con alguien que les enseñó bien las técnicas, que revisó sus registros, que les hizo un seguimiento y les dijo, lista, ya aprendiste, estás bien, yo te estoy Al aquí para mundo. responderte tus dudas, ¿no? Cuando alguna mujer aprende leyendo por aquí y por allá en sitio web, no hay estadísticas de qué tan efectivo sea el método en esos casos. Entonces, yo junto con mis colegas siempre estamos insistiendo, ¿no? Si quieren aprender el método, es súper bueno, es súper efectivo, pero hay que aprenderlo bien, ¿no? Toma un curso con una instructora, que te pueda responder tus dudas, que te diga, sabes que aquí hiciste un error, que te haga correcciones, ¿no? Que te sugiera cosas. Es una especie de inversión que hay que hacer de tiempo también, de un proceso de aprendizaje, pero que una vez que lo tienes ese aprendizaje, es para toda la vida, porque si te quieres embarazar más adelante muy bien, si luego vas a estar en lactancia, si llegas a la menopausia, o sea, básicamente uno lo tiene ahí para el resto de la vida, ¿no? Bueno, de la vida reproductiva, esa herramienta. Entonces, creo que vale mucho la pena subrayar eso. Si, no, si nos pasa de pronto, chicas que dicen, es que yo quedé embarazada usando el método. Bueno, y preguntamos, a ver, ¿cómo era tu registro? Muéstranos tu registro. Y de pronto nos muestran el registro y claro, hacían errores que se nota que pues no aprendieron correctamente, ¿no? Entonces, siempre insisto con esto y no es por vender necesariamente mi trabajo, puede ser que tomen un curso con alguna de mis colegas, que ellas son maravillosas también, pero eso, si queremos realmente usar un método natural, mi sugerencia es, número uno, escoger bien el método. Y eso es, desgraciadamente, sacar de la lista el método de calendario, porque ese nos va a fallar. Aunque seamos súper regulares, eventualmente nos va a fallar. Mira, te pongo un ejemplo. Conmigo llegan a veces chicas que me dicen, yo soy regular, pero así Súper puntual. Ajá. todos los ciclos son de 28 días, por siempre, llevo años así. Y me ha pasado varias veces que esas chicas llegan justo antes de casarse, ¿no? Y toman el curso, porque quieren usar este método durante su matrimonio. Y me dicen, ay, pero yo soy súper regular y mi aplicación siempre me sabe decir y todo. Y yo les digo, espérate, porque están las chicas como a punto de organizar tremenda boda, con, ya sabe, todo lo que hay que organizar y todo. Y yo les digo, espérate, porque en mi experiencia vas a ver cómo se van a poner tus ciclos 1, 2, 3 meses antes del matrimonio, ¿no? Porque hay tanto estrés de organizar tantas cosas y tantas emociones y claro, unos meses antes del matrimonio empiezan a tener ciclos raros y todo. ¿Te sirve el calendario ahí? No, pues no te sirve, no te va a saber predecir, ¿no? Que vas a tener esos cambios. Entonces, primero, esa es mi recomendación. El método de calendario definitivamente no es muy buena opción si estamos muy está de moda. Claro, y es que, bueno, es muy chistoso porque es un método muy antiguo, o sea, ya tiene más de 100 años este método y tiene sus aportes, ¿no? Gracias a ese método se entendieron ciertas cosas sobre el ciclo. Se entendió que primero ovulamos y luego menstruamos. Antes de eso ni siquiera se sabía eso, se pensaba que las mujeres o éramos fértiles cuando menstruábamos, era cuando ovulábamos, o sea, antes de verdad había un desconocimiento hace relativamente nada. Pero con ese método se descubrieron ciertas cosas que sí son reales, pero se quedó ahí. Se quedó en calcular y suponer, pensando en un ciclo muy perfecto, ¿no? La realidad es que hoy en día hay mucho estrés, hay muchas cosas y no es un método muy efectivo si realmente queremos evitar un embarazo, si estamos viviendo estrés, desvelándonos, cambiando la alimentación, si, básicamente viviendo, ¿no? Nos puede fallar cuando el ciclo nos falla. Entonces, esa es mi primera recomendación. Está medio de moda por el hecho de que la gente busca algo natural,
y que hay tantas aplicaciones para el celular para eso. Entonces se siente como que es moderno, pero en realidad es más viejo que nada. Y no se trata de si es viejo o es nuevo, se trata de si es efectivo o no. Entonces, esa es mi primera recomendación. No es el método ideal si realmente queremos evitar un embarazo. Entonces, ¿qué método sugiero yo? Los que se llaman de reconocimiento de la fertilidad, que son naturales, pero lo que hacen es decir, ok, voy a observar qué me dice mi cuerpo hoy. Y hay varios métodos que caben en esta categoría. Está por un lado el método sintotérmico, que es el que yo enseño y el que yo recomiendo, pero hay, por ejemplo, Billings, que es bastante conocido y que muchas veces la gente dice, es que no funciona, porque pasa lo mismo, la gente lee más o menos, el moco cervical, si tengo, no tengo, y lo tratan de aplicar sin haber tomado un curso, y Billings requiere definitivamente un curso con instructora, ¿no? Hay otro método que se llama el modelo de Creighton, que es muy bueno también. Hay otro método que se llama Marquette. Básicamente son diferentes versiones de aprender a reconocer tu fertilidad observando las señales del cuerpo. Las señales que normalmente observamos son el moco cervical. El moco cervical tiende a ser una señal que observamos en prácticamente todos estos métodos. Y cuando tomamos el curso aprendemos por qué. ¿Qué tiene importancia el moco cervical? ¿Qué nos dice? ¿Por qué aparece? ¿Cuándo aparece y cuándo desaparece? ¿No? ¿Cómo lo podemos distinguir de otro tipo de flujos, de flujo vaginal, que no es lo mismo que moco cervical y muchas veces lo tenemos todo hecho como bola en nuestra cabeza, que es lo mismo? O del flujo que aparece por lubricación sexual, por excitación, ¿no? Entonces aprendemos a distinguirlo. Esa es una de las señales más importantes que aprendemos a leer en los métodos. Y luego, por ejemplo, el método sintotérmico le agrega la temperatura basal, que es la temperatura que tiene el cuerpo al despertar después de haber estado en reposo. Y aprendemos por qué leerla, ¿no? Porque básicamente después de ovular la temperatura de la mujer es más elevada, ¿no? Entonces aprendemos a cómo tomarla, cuál es el método correcto para tomarlo y luego cómo interpretar ese patrón, cómo saber a partir de cuándo se elevó y luego a partir de cuándo ya no hay posibilidad de embarazo, ¿no? También eso es bien importante. En el método sintotérmico además aprendemos a observar algo que son las sensaciones vaginales, que se refiere a conectar con esta parte de nuestro cuerpo y sentirlo durante el día, ¿no? ¿Cómo siento esta área de mi cuerpo y qué me dice acerca de la fertilidad? Y aprendemos a observar los cambios del cérvix o cuello del útero, aprendemos a palparlo y a sentir, y como el cérvix cambia a través del ciclo, podemos saber si está en una fase fértil o infértil. Unimos toda esa información y la aprendemos a interpretar con ciertas reglas que nos dicen si estamos fértiles o no estamos fértiles en cualquier día del ciclo, ¿no? Por eso no importa si eres regular o irregular, porque lo que importa es que tu cuerpo te dice a través de esas señales, hoy estás fértil o hoy no estás fértil, ¿no? Otros métodos, por ejemplo, Billings o Creighton, se centran solamente en el moco cervical. Hay algunos que combinan esta observación con medir las hormonas, con los famosos test de ovulación. Entonces, observas tu moco y te haces un test de ovulación. Entonces, hay diferentes combinaciones, pero en el fondo lo que tenemos en común es observar el moco cervical y algunas otras señales y aprender ciertas reglas en base a eso que nos dicen si estamos fértiles o no. Entonces, básicamente eso es lo que yo recomiendo. Para una mujer que diga, quiero cuidarme de manera natural, no me quiero meter hormonas, ya me cansé, me caen súper mal, me siento mal, he engordado, se me fue el deseo sexual, me duele la cabeza, no me reconozco, son los típicos que yo escucho, ¿no? Que diga que ya no quiere más, pero que tenga miedo de que ha escuchado que el método natural no funciona. Bueno, siempre decimos, es que yo escuché el método natural no funciona. No hay el método natural, no hay un método natural, no hay métodos naturales. Entonces, mi recomendación es optar por uno de estos de los que yo les comento. Especialmente el método sintotérmico para mí es el más completo porque observamos más cosas y aprenderlo bien, ¿no? Aprenderlo con una instructora vale la pena pasar como por ese proceso de aprendizaje porque se va a quedar con nosotros por muchos años esta técnica, ¿no? Esta herramienta tan bonita. Perfecto. Me tienes como siempre embelesada, querida Elena. No, luego
Yo te dejo. Me preguntaba, por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, con los hombres? ¿Ellos pueden también aprenderlo con su pareja o pueden ser tus alumnos independientemente de tengan pareja o no? ¿Cuándo puede también una mujer iniciar el proceso con el método? Muy ¿Necesita también bien. desintoxicarse? Porque decías, dejé la pastillita, pero sé que va a haber una desintoxicación. ¿Cómo es cuando se empieza a llevar el Sí. registro? Esa es súper buena pregunta. Mira, sobre la pregunta de los hombres, siempre lo ideal es que aprendan la mujer con su pareja el método. En la práctica, al menos en mi caso, son la minoría de las mujeres que llegan a las clases con su pareja. La gran mayoría aprende la mujer sola, pero sí noto que cuando llega la pareja es mucho más, el aprendizaje es como mucho más completo, ¿no? Para los dos y el hombre se lleva mucho de ahí, o sea, el hombre aprende a entender a la mujer mucho mejor y me encanta porque les recuerda a los hombres que ellos son fértiles todo el tiempo, ¿no? Y que la Sí, fertilidad claro. es un trabajo de dos, o sea, estamos tan acostumbradas a que la mujer como es la que se embaraza, ¿no? Ella es la que carga el bebé 9 meses, es la de la lactancia, entonces que ella se ocupe de la fertilidad y el hombre no hace nada. Y la Ujú. realidad es que el hombre es fértil las 24 horas del día, desde la pubertad por el resto de su vida, es fértil todo el tiempo, sin descanso. Y las mujeres, al contrario, somos infértiles la mayor parte del ciclo, ¿no? Solo una partecita del ciclo somos fértiles. Entonces, cuando el hombre toma las clases y recuerda todo eso, recuerda su papel en la fertilidad, se vuelve como un equipo. Y siento que las parejas que aprendieron juntas disfrutan mucho más de llevar el método y se sienten como que es un trabajo de dos, ¿no? Pero no es necesario, yo tengo alumnas que lo aprenden ellas solas, ya sea porque su pareja no puede, no se ¿No le te acomoda, interesa? no le interesa a veces, o le dice yo confío en ti, si a ti te gusta ese método lo usamos y está bien. O a veces tengo alumnas que no tienen una sola pareja o que no tienen pareja ahora y que simplemente quieren aprenderlo para conocer su fertilidad. Entonces, no es obligatorio que el hombre tome el curso, ¿no? Pero es bastante recomendable, siento yo, cuando se puede. En el fondo, yo siempre le digo a mis alumnas, el mínimo es que tu pareja esté de acuerdo en usar este método, que te apoye y que sepa que es un trabajo de dos, ¿no? Y que los dos tienen que decidir si estamos evitando un embarazo, qué vamos a hacer en los días fértiles, ¿no? Porque se presentan los días fértiles, el método te avisa que estás fértil y ahí pues hay muchas opciones, ¿no? Tenemos relaciones porque queremos un bebé, nos abstenemos porque no queremos un bebé y no nos gusta usar métodos de barrera. Usamos un método de barrera, pero corriendo el riesgo, ¿no? Riesgo. De que el método de barrera puede romperse, por ejemplo, un condón. Ujú. Practicamos algún tipo de sexo no penetrativo que no va a generar un embarazo. O sea, la pareja tiene que decidir y por eso el hombre tiene que estar de nuestro lado, ¿no? Y en conjunto y que sea algo que decidimos entre los dos. Siento que es muy, muy, muy importante, pero no necesario, definitivamente, no necesario para llevar el método. Sí me ha pasado que algunas alumnas me dicen, bueno, es que a veces mi pareja me hace sentir como que, ay, estás fértil, ¿no? Estás en días fértiles, como es tu culpa, ¿no? Tenemos que o usar un condón o no tener relaciones. Y eso está súper mal, ¿no? Eso va a hacer que a la larga la mujer no pueda continuar usando el método porque se va a sentir presionada y va a volver a la pastilla, ¿no? En cambio, cuando nos damos cuenta que gracias a que la mujer no es fértil todo el tiempo, hay muchos momentos en el ciclo en el que podemos tener relaciones y no quedar embarazados, Ujú. pues es eso, ¿no? El hombre es fértil todo el momento, ¿no? Entonces, siento que sí es súper importante el papel del hombre y la actitud del hombre al aprender algo así, ¿no? Y sobre tu otra pregunta, el proceso de desintoxicación, ese es un temazo, ¿no? Cuando nosotros dejamos los anticonceptivos, hay muchas cosas que pueden pasar en nuestro cuerpo porque es un cambio muy grande. Durante el tiempo que tomamos anticonceptivos, no ovulamos, hay un cambio en nuestro moco cervical, se deja de producir, se alteran las criptas que lo producen, nuestro endometrio no se engrosa, entonces nuestro cuerpo tiene que recuperar muchas funciones
y recuperar muchos nutrientes, porque para el hígado es un trabajo estar metabolizando todas esas hormonas que nos estamos tomando. Entonces, muchas veces después de tomar anticonceptivos quedamos deficientes de ciertas hormonas. Queda nuestra flora intestinal y vaginal un poco afectada. Entonces, sí hay un proceso como del cuerpo de recuperar el ritmo. Y muchas veces me preguntan, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar a que sea normal? Y la verdad es que para cada mujer es tan diferente porque depende de muchos factores, ¿no? ¿Cuánto tiempo tomaste los anticonceptivos? Yo creo que eso es uno de los más importantes. Muchas de mis alumnas llegan después de haber tomado 10, 12, 15 años seguidos anticonceptivos, ¿no? No es lo mismo a una chica que quizá tomó unos 8 meses, ¿no? ¿Cuánto tiempo los tomaste? ¿A qué edad empezaste? Eso es súper importante porque cuando lo empezamos a tomar muy chiquitas, nuestro sistema reproductivo no había terminado de madurar y ya estamos cancelándolo, ¿no? Entonces, años después, quitamos las hormonas y el cuerpo terminar un trabajo que dejó a medias, ¿no? Por así decirlo, años atrás. Entonces, sí nos hemos dado cuenta que cuando una mujer comienza a tomarlos muy, muy jovencita, el proceso para que su cuerpo recupere su ritmo es mucho más largo, ¿no? Importa, por ejemplo, si hiciste pausas en algún momento o si nunca hiciste pausas. Importa cuál anticonceptivo usabas porque, por ejemplo, muchas veces el anillo vaginal trae más efectos secundarios. La inyección también, o sea, hay unos que generan como un poco más de caos en el cuerpo de la mujer. Importa, bueno, un montón de cosas y sobre todo la salud de la mujer, ¿no? Va a depender mucho del estado de la salud de la mujer, qué tan rápido su cuerpo va a recuperar su ritmo natural. Ahora, la pregunta muy común es, bueno, ¿me tengo que esperar unos meses después de dejar los anticonceptivos para empezar a usar el método? No, de hecho, el método es súper buena herramienta para eso porque desde que las dejamos, empezamos a registrar con el método y podemos ver si estamos ovulando o si todavía no ovulamos. Hay mujeres que se tardan un tiempo en ovular después de dejar los anticonceptivos. ¿Cómo está nuestro moco cervical? Si ya lo estamos produciendo, si todavía no. ¿Qué tan regulares están nuestros ciclos? O sea, el método nos ayuda a ir haciéndonos un seguimiento de este proceso de haber dejado los anticonceptivos y para eso también es tan importante aprenderlo con una instructora, porque las señales de fertilidad que yo les estaba comentando se alteran cuando tomamos anticonceptivos y al dejarlos pueden quedar un poquito confusas por un tiempo y entonces tener el apoyo de una instructora que te diga, ah, no, eso es normal, eso ignóralo, eso sí o no, para que puedas realmente entender si estás fértil o no, pues es súper importante, ¿no? Entonces, no hay necesidad de hacer como un paréntesis antes de usar este método, pero sí es necesario saber que vamos a pasar por un proceso pues de retorno al ritmo natural del cuerpo, ¿no? Oh, perfecto. Y mencionas mucho como la inversión con una instructora, que sí creo muy importante como en todas las preparaciones, pero sobre todo como cuál es específicamente tu papel de instructora, porque sé que también la preparación contigo dura más o menos un año, ¿no? Bueno, sí, es importante aclararlo. El programa que yo ofrezco, más que un curso, es un programa. Tiene dos partes, ¿no? La primera parte son las clases, donde aprendemos las técnicas, cómo observar, cómo registrar, cuáles son las reglas. Esa fase son 6 clases de aproximadamente 2 horas y normalmente es una clase por semana, o sea, dura 6 semanas. Terminando ese mes y medio, iniciamos la fase de seguimiento y claro, el seguimiento que yo hago con mis alumnas es de un año, o sea, los primeros 12 ciclos que la alumna registra, yo la estoy acompañando para que ella pueda entender todo, ¿no? Y sacar todas las dudas y pasar por todo tipo de situaciones. Por ejemplo, se me perdió el termómetro, ¿qué hago, no? O me dio fiebre, ¿no? Entonces, ¿qué hago? O no sé, mil cosas, hay mil dudas que pueden surgir y a través de ese año lo que yo voy haciendo es que voy dejando cada vez a la alumna más y más independiente y hacia el final del año ya prácticamente ellas ya no tienen Lo dudas, haces solita. están solitas y ese es mi objetivo, que se vuelvan usuarias independientes, pero para eso pues hay que como caminar hacer como un recorrido, ¿no?
Tengo colegas que trabajan a lo mejor un poquito diferente, que son menos clases o duran más las clases, o el seguimiento a veces es por ejemplo, 3, 6 meses. Puede variar un poco, pero básicamente el papel de la instructora es, bueno, por un lado enseñarte las técnicas para observar correctamente el moco, la temperatura, el cervix, todo lo que hablamos, y luego cómo vaciarlo en una hoja de registro, cómo marcarlo todo, y luego lo más importante, pues las reglas, cuáles son y cómo aplicarlas, o sea, cómo interpretar todo este mar de información que estamos recopilando. Eso es como la parte básica, ¿no? Pero luego está toda la parte de ayudarte a usar el método correctamente, ¿no? Hacerte aclaraciones o dudas, ayudarte si necesitas una regla específica, porque hay mujeres que tienen ciclos particulares que van a necesitar reglas alternativas, específicas. Entonces la instructora puede decir, mira, tú te conviene más esta regla por tu tipo de ciclo. Ayudarte también, pues un poco a entender también tu postura ante la maternidad en este momento, porque yo, como siempre yo comento, somos bien complejas las personas, ¿no? Y muy pocas personas para esto somos blanco y negro, así como no quiero hijos, sí quiero hijos, ¿no? Muchas veces es como, pues no quiero, pero si llega no pasa nada, o como que, ay, a veces me dan ganitas, pero no estoy segura, ¿no? Y cuando no sabemos de dónde estamos en eso, se puede volver un problema porque podemos tomar decisiones reproductivas que tienen una consecuencia, ¿no? Entonces, darnos cuenta de, oye, ¿cuál es mi intención? ¿Cuál es mi deseo de maternidad? Hacerlo consciente. Todo eso nosotras vamos ayudando a las alumnas, ¿no? A entenderlo, saber manejarlo y sobre todo una parte importante de nuestro papel es ayudarlas a observar su salud hormonal. Entonces, ver, por ejemplo, si la cantidad de sangre que están teniendo es normal o si están sangrando muy escaso o muy abundante, eso puede reflejar un problema hormonal. ¿Cómo se ve su patrón de moco? Si se ve saludable. ¿Cómo se ve su patrón de temperatura? Si se ve saludable. La duración de diferentes partes del ciclo, si se ven saludables. Si la mujer tiende, por ejemplo, a infecciones vaginales, pues se le sugieren ciertas cosas. O sea, se hace todo un acompañamiento también en la parte de la salud del ciclo, ¿no? Que yo creo que es súper importante. Se me hace muy interesante y sobre todo, bueno, antes de continuar haciéndote preguntas, de recordarle a las chicas que es Elena Sofía de Método Sintotérmico, también Moon Mother, que te decía yo, ¿cómo te presento? Y empezamos a hablar del tema. Y también pidiéndoles a las chicas si tienen preguntas y si quieren aprovechar este espacio para consultar a una súper experta en el método sintotérmico, cómo inicia, dónde la encontramos. Ahorita, pues dinos también tus redes para que ellas también sepan. Y sí, sus preguntas, si tienen preguntas, yo creo que no hay preguntas nunca tontas, sobre todo porque creo que este método, Elena, siempre que te escucho, sí es muy empoderador, pero sobre todo desde reconciliarnos también con nosotras mismas, porque Sí. decías, nadie nos enseñó y de repente como llenarte de toda esta gama de información me parece maravilloso. Es que es eso, nadie nos enseñó y lo que nos enseñaron mal. Sí. O a medias, ¿no? Yo no me dejo de impresionar y una de las reacciones más comunes que tienen mis alumnas cuando toman las clases son, ¿por qué nadie me enseñó esto cuando yo era niña? O sea, ¿por qué me tengo que dar cuenta ahora a los 30, 35 años o la edad que sea? Qué diferente hubiera sido si yo me hubiera enterado a los 11, 12 años, ¿no? Y creo que es eso, hay mucha desinformación. Hoy en día las redes no han ayudado nada, o sea, Al contrario, desgraciadamente sí. hay mucha desinformación en las redes. Yo a veces veo que comparten cosas con muy buena intención, pero que digo, qué fuerte, eso va a generar que alguien quede embarazado sin buscarlo, ¿no? Porque se comparte desinformación y creo que es muy válido eso que tú dices de necesitamos hacer las paces con nuestro cuerpo, porque como nos enseñan tan poco y nos enseñan mal muchas veces, Ujú. tenemos esta idea que el cuerpo de la mujer es como incomprensible, enloquecido,
voluble, hace lo que quiere, ¿sabes? Así como... Ajá, sí, claro, y que así somos nosotras. Ajá, Claro, así como que somos unas desordenadas de vida, un misterio, pero un misterio negativo, ¿no? Así como es que estas mujeres, ¿no? Y eso es bien difícil porque hace que no crezcamos con una buena relación con nuestro cuerpo, mucho menos con, por ejemplo, la sangre menstrual, ¿no? O el moco cervical. Yo siempre mm. digo, si la sangre menstrual es un tabú, el moco cervical es todavía así, triple tabú. Y es eso, una de las cosas que me encanta del método es que nos educa, nos enseña, entendemos, así suceden las cosas, ya, ok, no, sí, eso no es así, como que nos va iluminando mucho y eso es lo que cambia Claro, la vida, el conocimiento, por eso yo creo que esto es para todas. Hay mujeres que a lo mejor no es para ellas usar este método, pero saber cómo funciona el cuerpo sí debería de ser para todas nosotras, ¿no? Entonces, definitivamente obligatorio. debería ser obligatorio. Y mira, por ahí va el proyecto que te comentaba cuando estábamos hablando hace ratito, que tengo un proyecto que es de educación para niñas, que se llama Cycle Show o el show del ciclo. No es un proyecto que yo inventé, es un proyecto de origen alemán y que se ha ido llevando a otros países y tuve el honor de traerlo a México. Se llama Cycle Show México, el proyecto. Si a alguien más le interesa, ahí tenemos el sitio web cycleshowmexico.com. Y la idea es, con este proyecto, me encanta porque lo creó una doctora que es especialista en estos temas y en estos métodos también. Y lo que hacemos es justamente enseñarle a las niñas desde chicas, obviamente con juegos y con todo para niñas, ¿no? Pero desde chicas ellas aprenden cómo funciona su cuerpo, ¿no? Y que se puede entender y que se puede trabajar con él, ¿no? Y que no es algo loco que como que nos tocó y bueno, sí nos tocó, así de ser mujer, ¿no? Incomprensible, desordenado. No es Y cierto. desde el sufrimiento, y desde el dolor, y desde un ciclo Claro. doloroso. Ay, claro, porque te enseñan que te duela es normal, ¿no? Y eso no es normal. Si nos duele es que algo Ujú. no está bien, desde alguna cosa tonta como una alergia, bueno, no es tonto, pero de alguna cosa tan chiquita como una alergia nos genera ese dolor, hasta algo mucho más grande como endometriosis, pero no es normal que te duela, no es normal que la pases mal, no es normal tantas cosas que nos dicen, bueno, te tocó por ser mujer, ¿no? O sea, Ujú. Sí, muy feo. sí, sobre todo esta naturalización de que, ajá, debe doler, de que es terrible. Y algo que mencionabas hace un ratito, sobre todo es que me ha tocado incluso muchas mujeres que ubican su ciclo solo desde la menstruación, ¿no? O Sí. sea, menstruo y como que solo es mi brújula cada menstruación y nunca toda la fiesta que sucede, ¿no? En este proceso. Exactamente, eso es una de las cosas más interesantes. Mira, cuando una alumna ingresa a mi programa, yo les pido que llenen una ficha con su información y todo, y una de las preguntas es, en promedio, ¿cuánto dura tu ciclo? Y muchas veces me dicen 4 o 5 días, y se refieren al El sangrado, día del ¿no? sangrado. Tenemos una idea del ciclo tan reducida que equiparamos ciclo a los días de la menstruación, pero la menstruación es una partecita de todo el ciclo, ¿no? Y con mucha frecuencia es como, no, me refería a cuánto dura tu ciclo de una menstruación a otra, ¿no? Eso es Ajá. algo súper importante que hay que entender. Creo bueno, de hecho, como tú lo mencionabas, es una de las maneras que lo explicamos para las niñas en Cycle Show. Nosotros les decimos, imagina que vas a un teatro, tú llegas, te dijeron, oye, hay una obra de teatro increíble, ¿no? Llegas y te sientas y hay típico en un teatro un telón rojo y estás ahí sentado, no pasa nada, unos minutos, unas horas, un día, 2 días, 5 días, no pasa nada hasta que se abre el telón y el escenario está negro y vacío y te quedas ahí un día, varios días, una semana, 2 semanas, 3 semanas y se vuelve a cerrar el telón rojo, ¿no? Y claro, así es como muchas mujeres vivimos el ciclo menstrual, como un sangrado que llega ahí de vez en cuando y entre sangrado y otro la nada, ¿no? Está la gran Ajá. nada de no sabemos. Y justamente el método sintotérmico te muestra la danza, la magia, la fiesta, como tú dices, que ocurre entre un sangrado y otro. Y nos recuerda que el evento principal del ciclo es la ovulación y nadie nos enseña eso cuando somos niñas, ¿no? Yo entiendo que nos enseñen
que la menstruación es muy importante porque está sangrando y hay que manejar ese sangrado, ¿no? Y es muy evidente, muy obvio, es rojo y todo. Pero el momento principal para tu cuerpo en un ciclo es la ovulación. De ahí se desprende todo, todas las hormonas, todos los cambios. Entonces, qué importante poder llenar esos huecos de información que hay por ahí, ¿no? Creo que Sí. es esencial. Aquí nos pregunta nuestra querida Rita Rojo, dice sobre el curso que si tiene que ser presencial. No, de hecho, para nada. Yo trabajo con mujeres de muchos países. En realidad, me siento súper bendecida por eso, porque es súper bonito trabajar con gente de tantos lados. Y es debido a que mis cursos están todos disponibles online, entonces no es necesario un curso presencial. Yo ofrezco 3 maneras, 3 planes de aprendizaje diferentes. En los 3 planes aprendemos a usar el método y en los 3 planes tienes mi apoyo por un año. La diferencia entre un plan y otro es cómo lo aprendes, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo un plan en que lo aprendes a través de un aula virtual. Son clases grabadas, hay exámenes por ahí, hay todo, y me tienes a mí para las preguntas. Me escribes cuando hay preguntas, me llamas, lo que sea necesario, y luego ya hacemos el seguimiento juntas. Ese plan, por ejemplo, le sirve mucho a las mujeres que tienen hijos chiquitos y que tienen horarios complicados y pueden ver un ratito de la clase y al rato otro ratito y ir trabajando así, o a la gente que le gusta mucho la tecnología y aprender con tecnología. La mayor parte de la gente aprende con ese programa porque es muy amigable en realidad y como se acopla mucho. Pero tengo otro programa que es en grupo, porque hay mujeres que les gusta aprender en grupos y escuchar las preguntas de otras y todo, y ese programa es completamente online. Usamos videoconferencias, normalmente usamos la plataforma Zoom y son grupos chiquitos porque me gusta que todas tengan tiempo de hablar y de hacer preguntas y todo. Y nos toca, por ejemplo, en el grupo que estamos ahora, hay chicas de México, de Panamá, de España, o sea, de todos lados. Entonces, eso es súper bonito también. Y la tercera opción es individual, aprender individual para quien prefiera, ¿sabes qué? Yo quiero estar sola contigo o mi pareja y yo, pero que no hayan otras personas y nosotros decidimos a qué hora son las clases y todo. Y ese puede ser online también o puede ser presencial si están cerca de mí, pero bueno, yo estoy en Monterrey, en México, y me imagino que tú tienes gente que está por todos lados que te siguen. Sí, Rita está aquí conmigo en Hidalgo, bueno, aquí conmigo no específicamente, pero aquí en Pachuca, y sé que más mujeres en Latinoamérica nos alcanzan a ver, entonces está padrísimo que hayas dicho desde dónde nos estamos comunicando gracias a este regalo de la tecnología. Sí, para que te busquen, ¿en dónde más te pueden encontrar, Mira, Rita? mi Instagram es método sintotérmico, todo seguido. Sintotérmico se escribe con S de síntoma y luego térmico de temperatura, ¿no? Todo seguido, método sintotérmico. Mi Facebook es método sintotérmico, bienestar menstrual y fertilidad natural. Y tengo un sitio web que es www.metodosintotérmico.com. O sea, si te aprendes método sintotérmico, ahí me encuentras. Ya te encuentran con eso. Por ahí me pueden dejar sus dudas, les puedo enviar información sobre el programa. Tengo una charla introductoria al curso, al método, que es una charla grabada, que es gratuita. No es una clase para aprender a usar el método, pero hablamos con un poquito más de detalle, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo es? ¿Cuál es la efectividad? ¿Por qué funciona? Y todo. Para las personas que estén como que me interesa, pero no me decido, les puede ayudar bastante. Es una clase como de 1 hora, hora y media, a decir, ¿sabes qué? Sí, ese método es para mí, me voy a comprometer a tomar un curso, ¿no? O sea, voy a hacer este compromiso conmigo, ¿no? El compromiso es con una misma, en el fondo, de decir, este método es para mí, o decir, ¿sabes qué? Ay, no, yo no quiero estar observando mi cuerpo, es válido decir, yo no quiero hacer eso, ¿no? Bueno, pues, bueno, o sea, siento que hay métodos que qué bueno que una mujer pueda elegir, ¿no? Por favor, eso es lo importante, poder elegir y saber que hay opciones, pero elegir informadas, ¿no? Elegir entendiendo realmente qué estamos eligiendo. Creo que eso es súper importante. Me encanta. Bueno,
Otra pregunta que te tenía, o más bien como recapitulación, ahorita que mencionabas como de sintotérmico de síntoma, térmico de temperatura, básicamente eso podríamos decir que es el método, ¿no? Bueno, es un cúmulo de información porque mencionabas el moco, el cérvix, la postura del cérvix, las gráficas, ¿no? También la temperatura, eso es como todo lo que comprende el método sintotérmico, el Exacto. registro de nuestra temperatura. El método sintotérmico, claro, comprende un registro de temperatura todos los días, comprende que todos los días nos revisamos la presencia o la ausencia de moco cervical y no solo eso, sino aprender a clasificarlo por sus características. Comprende la observación del cuello del útero, aunque es una señal opcional, la observación del cuello del útero, pero yo siempre la enseño y le sugiero a mis alumnas, inténtalo, y si no es para ti, lo ignoras, pero es una señal muy interesante. Comprende todos los días sentir, conectar con la zona de la vulva y la vagina y entender un poquito sobre nuestra sensación vaginal, ¿no? Yo la encuentro bien interesante porque fíjate cómo las personas muy fácil te dicen, siento la boca seca, siento la piel sudada, los ojos llorosos. Lo mismo podríamos lograr con la zona de la vulva y la vagina, pero estamos tan desconectadas de esta zona de nuestro cuerpo que cuando yo les hablo de esto en las clases de la sensación vaginal, muchas alumnas es como, jamás, ¿Qué jamás. es eso? Y otras sí, intuitivamente dicen, claro, esto y esto y esto es sentido, ¿no? Pero lo que hacemos es sistematizar toda esta información, vaciarlo, ¿no? Llenarlo en una hoja de registro y luego lo más importante es aprender a interpretarlo, aprender a decir, ok, esto quiere decir que aquí empezó mi fertilidad y acá terminó. Y para hacer eso, pues hay que aprender ciertas reglas que son las que nos ayudan a comprobar cuándo están iniciando y terminando ciertas cosas. Eso es lo que implica el método. Mucha gente me dice, se oye como un trabajal, ¿no? O sea, yo no tengo tiempo de eso. Y la realidad es que Sí, dices. sí implica disciplina, sí implica motivación. Esa es una cosa cierta. Si no quieres hacerlo, no es para ti. Pero en el fondo son dedicarle a tu cuerpo de 2 a 5 minutos al día. No es más que eso. Son 2 a 5 minutos que ni siquiera son seguidos. Vamos a decir un minutito en la mañana que te tomaste la temperatura, unos segunditos cada vez que fuiste al baño durante el día, un minutito en la noche que llenaste tu registro, interpretaste cosas. 5 minutos al día, creo que todas nos podemos hacer ese espacio. Lo más difícil en el método quizá es comprometerse con que hay cambios de hábito, ¿no? Hacerse el hábito de me voy a tomar la temperatura todos los días. A comprometerse con el hábito de cada vez que voy al baño hago una técnica que les enseñamos, ¿no? Para ver si hay moco, no hay moco, clasificarlo. Hay que comprometerse a que esto es tu estilo de vida y llega un momento en que se hace sin pensarlo mucho, ¿no? Así como cuando uno se lava los dientes y ya sabes que es parte de tu vida y no le dedicas tanto espacio mental a lavarte los dientes. Bueno, llega un punto en que tomarte la temperatura, Claro. observar si hay moco, es parte de tu día y no te quita realmente mucho tiempo. Pero sí, definitivamente es para gente que diga, ¿sabes qué? Estoy motivada, yo quiero leer mi cuerpo todos los días, ¿no? Eso es bien, bien importante. Y sobre todo esa, reconciliación que hablábamos en un principio, porque sí creo que es de mucho tiempo de escucharme, de tomarme el tiempo, y creo que lo mismo sucede con las emociones, ¿no? También muchas veces ni siquiera le hacemos caso al cuerpo, y más que dices o mencionas que el estrés es algo que, en general, ¿no? Emocional, espiritual, físico, biológico, y no le damos realmente el espacio, creo que sí es para mujeres que realmente se quieren comprometer con ellas mismas. Es eso, sí. Y me ha pasado, fíjate, lo contrario. Mujeres que llegan como que nada más porque dicen, bueno, es que es la alternativa natural que encontré, que sí es efectiva y no, qué flojera revisarme todos los días, pero bueno. Y luego Voy a pasa una intentarlo. mañana y se transforman y dicen, es que me encanta y me conozco súper bien, y sabes, como, y es que siento otra conexión conmigo y con mi cuerpo. Entonces sí hay una magia que va pasando en el camino de conocerte, de
conocerte muy profundamente. De hecho, mira, justamente hoy yo tengo un podcast que se llama Ovulando con Elena, tiene poquitos Sí, capítulos. claro, ya te escuché. Tiene poquitos capítulos porque recién lo inicié en marzo, pero justo hoy acabo de publicar un podcast en el que hablo sobre el método sintotérmico y el diagrama lunar, ¿no? Que son como dos herramientas que muchas mujeres han escuchado y sobre conocerse y todo. Y creo que es justamente eso, ¿no? Son herramientas que a lo mejor alguna mujer va a decir, llenar mi diagrama lunar todos los días, ay no. Pero cuando lo haces dices, ¡ah! Descubrí tantas cosas sobre mí, aprendí mucho de mí Claro. y es un poquito eso, ¿no? Tiene muchas recompensas. Los minutitos que le dedicamos a nuestro cuerpo traen muchas, muchas recompensas. Claro, también soy súper fan del diagrama lunar. Yo me enfoco más desde las emociones y los patrones que podemos repetir, ¿no? Y además en ciertas fases del ciclo, que para mí ha sido impresionante, Sí. cómo de repente se altera y conectadísimo con en las emociones. Claro. Sí, creo que son unas herramientas increíbles y qué padre que tú las sigas. Bueno, eso es algo que me gusta muchísimo de ti, ¿no? Que te decía, tener estos temas en común, como la bendición, el conocimiento más natural, ancestral, del espiritual, que creo que no está nada alejado dentro de nuestro ciclo. Creo que Sí. al contrario, ¿no? Justo es porque cada fase, ¿no? Incluso, bueno, los libros de Miranda, que me encanta cómo lo explica, creo que lo asocias perfectamente junto con el método del autoconocimiento. Claro, claro, es un poco eso, que no están peleadas las cosas y el método a mí me gusta porque es muy científico, es cuadrado, es un método basado en cómo funciona el cuerpo, está basado en fisiología, en biología, o sea, pero no está nada peleado con toda la magia del ciclo de la mujer, de las 4 fases por las que pasamos, de cómo vamos cambiando. Entonces, para mí, justo es el tema que te digo que estaba yo hablando en el podcast, porque es el yin y el yang del ciclo de la mujer, ¿no? Tenemos como toda esta parte muy mágica que podemos ir descubriendo a través de nuestro diagrama lunar y otras herramientas para conocer como todo lo que pasa en emociones, y tenemos esta parte que es como muy metódica, muy sistemática, que es, ok, ¿qué me dice mi cuerpo y qué dice la biología? Y cuando usamos las dos cosas a la vez, de pronto nos damos cuenta que forman un todo, ¿no? Masculino, femenino, yin, yang, como le quieras llamar, pero o sea, no están peleadas, son como dos cosas que están súper, que juntas Hermano. trabajan mejor, ¿no? Siento que es eso. Es un Y me gusta mucho la forma en la que lo relacionas, porque se transmites la emoción, transmites el amor de de lo que tú has entendido. Además, me gusta mucho que menciones la parte científica, porque sé que al momento de decir: "Es un método natural", ahí no va, y seguramente es como de brujería o qué Sí, cosa de la luna, sí, y sé que hay muchas mujeres todavía peleadas con ese tema. Y sí. cuando tú dices: "No, es que sí tiene un fundamento", dices tú, de biología, de fisiología, creo que también les puede dar más confianza, saber que tiene un respaldo y no solo desde: "Ay, solo es la temperatura", ¿no? Sino que menciona Claro, sí. Es que yo creo que eso es la parte más importante porque tú sabes, a mí me encanta la parte mágica de ser mujer, la intuición femenina, el conectarnos con todo ese mundo, pero si una mujer dice, yo no quiero un embarazo, yo entiendo que la intuición no sea suficiente, ¿sabes? Yo entiendo que como que intuyo que estoy fértil, no es suficiente para vivir con tranquilidad tu sexualidad y que queremos como algo que funcione. Y por eso tantas mujeres saben sobre los ciclos y la magia y aún así van y caen con las pastillas porque dicen, es que qué bonito, pero yo no quiero un embarazo, ¿no? Entonces ahí es donde el método sintotérmico, o sea, funciona porque está basado en cosas concretas, ¿no? Que además de eso, las mujeres tenemos todo este mundo mágico, hermoso, intuitivo, poderoso, claro que sí, pero qué bonito poder tener algo concreto que me diga, no estoy fértil, sí estás fértil, ¿no? Y que esté basado en hechos del cuerpo. Y eso yo creo que es súper bonito. Y pues sí, lo transmito con mucha alegría porque a pesar de que llevo años trabajando en esto y años usando el método para mí, yo tengo la misma emoción que cuando descubrí el método porque me cambió la vida y porque luego a veces que me escribe una alumna y me dice, es que me encantó esto, y como que queda muy emocionada, yo vuelvo a emocionarme, ¿no? Como cuando descubrí yo todo esto. Entonces, para mí es una de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida es
descubrir este método. Y para mí es como, ojalá que más mujeres se den cuenta de que hay otras alternativas y funcionan y que podemos relacionarnos diferente con la fertilidad y dejar de decir, ay, ¿por qué soy fértil si yo nunca quiero tener hijos? ¿No? ¿Por qué me tocó? Y podemos cambiar ese chip, ¿no? Esa idea es súper, súper bonito, ¿no? Y creo que eso es algo de lo que hace el método. Claro, fíjate que acabas de decir algo bien importante, porque, una de mis tesis de la escuela fue basado en los ciclos, Ajá, pero también de cómo influyen las emociones y los bloqueos desde que traemos de niña, ¿no? Y sí. entonces, ahorita que dices como de resignificar la fertilidad, yo me acuerdo que le decía, pues, qué padre que la mujer se vuelva sensible a su cuerpo, y él uno de mis, de los que me revisaba la tesis me decía: "¿Y nada más?". Y yo decía: "¿Cómo que nada más? ¿No sabes la etapa que nos aventamos con que al menos nos vayamos haciendo conscientes del ciclo?", ¿no? Ahora, algo más profundo como el método sintotérmico me encanta, porque es mucho más profundo. Y es muy chistoso que te digan nada más, es como se te hace poca cosa esto. O sea, Y yo, o sea, ¿cómo que nada más la sensibilización de nuestro ciclo? Dije, bueno, pues es que creo que todavía es lo que tú comentabas cuando una pareja aprende de ti, que es volver a los hombres a unirlos, a que no vean desde, ah, pues es tu rollo, tú menstruas, pues suerte, ¿no? ajá, Es también como hacerlos empáticos, es que informarlos también desde toda la fiesta del ciclo menstrual, sí. y no es como de solo se pone loca en sus días, porque, ah, cómo me enoja que siempre lo asocien, ¿no? Como de, ah, seguramente está en sus días, cuando una mujer pone límites, cuando una mujer se hace escuchar, ¿no? Entonces, ahorita que lo mencionas, me acordé mucho de esto porque dije, pues es parte del trabajo que estamos haciendo, ¿no? Desde la bendición, desde el que conozcan la sangre, los pequeños rituales que podemos hacer y me encanta. Nos vuelve a preguntar, Rita, que en dónde puede escuchar tu podcast. Rita, mi podcast se llama Ovulando con Elena. Lo puedes encontrar en Spotify, creo que es donde es más fácil encontrarlo, o lo puedes encontrar en Google Podcasts o en una que se llama Anchor, que es un poquito menos, bueno, hay otras que son menos conocidos, pero el más fácil es en Spotify, buscándolo como Ovulando con Elena, por ahí debe de aparecerte. Sí, yo lo tengo, pero les puedo mandar el enlace si quieres aquí en la página Gracias. para que te sigan. Pues me encanta, te agradezco muchísimo, Elena. No sé, antes de irnos, despidiendo, de cerrar, ¿algo más que te gustaría agregar dentro de lo que es el método? De, pues, obviamente, que las chicas te sigan, que nos ayuden a compartir, porque creo que es una herramienta e información súper indispensable para todas las mujeres, que dejemos de estar peleadas con nosotras mismas y con nuestro ciclo. Sí, pues en realidad yo creo que es importante yo entiendo que a veces alguien dice, se oye muy bien este método, pero no estoy lista, ¿no? Como que de pronto hacerte responsable de la fertilidad se siente como mucho trabajo, ¿no? Es como, y el método sintotérmico te hace responsable, o sea, te hace responsable de tu fertilidad. Y es algo que nunca hemos hecho, que si siempre utilizamos, por ejemplo, anticonceptivos, como que se lo dejamos esa responsabilidad en manos de una pastillita, de un fármaco, y este método te pide hacerte responsable. Pero es muy bonito a la vez porque hacerte responsable también significa darte cuenta que tu fertilidad vale la pena cuidarla, vale la pena preservarla, quieras tener hijos o no, vale la pena entenderla y que es una parte intrínseca de ti, que no es algo que puedas como apagar, como, ah, esta soy yo y esta es mi fertilidad, la pago, ¿no? Y listo. O sea, es algo muy tuyo y lo estás eliminando, suprimiendo de cierta manera, ¿no? Entonces yo entiendo que a veces me ha pasado que a veces una persona como que oye algo mío o escucha lo que sea y luego un año después me escriben y me dicen, es que te escuché hace como un año y como que hasta ahora siento que estoy Lo lista procesé. para esto. Y es totalmente válido porque sí hay que estar en cierto momento, decir, yo quiero hacerme responsable de mi fertilidad y no quiero fármacos, pero también quiero algo efectivo y lo que sea, ¿no? Entonces, está bien, hay que reconocer en qué momento estamos, pero saber que a mí lo que más me interesa es que las mujeres sepan que hay alternativas que sí son efectivas. No es necesario que apaguemos nuestro ciclo si queremos evitar un embarazo. Tenemos otras maneras de hacerlo.
eh, requieren motivación, requieren aprenderlo, requieren hacerte responsable sobre el tema. Sí, hay veces que alguna persona me escribe y me dice, oye, ¿cómo son tus clases? ¿Mandas un documento Word y ya? No, pues es mucho más complicado que eso. Estamos aprendiendo nuestro cuerpo. Un documento Word no es suficiente para aprender realmente a tomar las riendas de tu fertilidad. Entonces sí requiere tiempo, requiere esta inversión de la que hablábamos, ¿no? Pero vale la pena entender que podemos tener soberanía sobre nuestros cuerpos. Es una palabra que últimamente me ronda mucho como la mente, la importancia de tener soberanía sobre nuestros cuerpos. Si no, se la estamos dejando a una pastilla, a una farmacéutica, a no sé, pero es tu cuerpo, ¿no? Es tu cuerpo y es algo súper bonito que vale la pena cuidar, que vale la pena entender, que vale la pena disfrutar y que también podemos disfrutar la sexualidad sin estar traumadas cada vez, me va a llegar o no, ya se me retrasó un día, estoy embarazada y luego llegó, y el siguiente mes otra vez, no. O sea, nadie puede vivir la vida así, ¿no? No se trata de eso. En Entonces, saber constante que hay estrés, alternativas. ¿no? Sí, no. O sea, sí hay mujeres que me han dicho, es que yo cada vez que me debería llegar la regla estaba sufriendo, ¿no? Sudando, a ver si llegaba. Ay, no me embaracé, no me embaracé. Y al otro ciclo vuelvo a empezar, ¿no? Por tantos años, no, pues no es lo ideal. No, Hay no es sano. alternativas. Hay alternativas y es bueno saber que existen y que son reales y que son efectivas, ¿no? Así que bueno, para lo que quieran, ahí estoy, Método Sintotérmico en Instagram, en Facebook, mi sitio web métodosintotérmico.com. Ahí pueden echarse una vueltecita a ver lo que ofrezco. O si tienen una duda, pues me dejan un mensajito también. Sí, muchas gracias. Algo que me resuena cuando dices esta soberanía sobre la ovulación, creo que también, es abarcar como lo que decías al principio de la maternidad, de trabajar la maternidad, porque cuántas mujeres es también la etiqueta de como eres mujer, el papel es ser mamá. Sí. Y me encanta porque dices, pues lo puedes tanto evitar como lo puedes hacer consciente, y creo que una maternidad consciente y deseada es Sí, hermosa a que sea sí, una maternidad porque no me quedo de otra, y sé que muchos nacimos así, ¿no? Como de se me chispoteó, sí, sí. y creo que también es resignificar mucho, no solo la maternidad, sino qué tipo de mamá voy a ser, si desde la resignación o porque realmente mi corazón y mi pareja y yo lo deseábamos, ¿no? Y Eso creo que es un sí, tema. la conciencia al traer una nueva vida, al hacerlo conscientemente, es un tema que a mí me gusta trabajar mucho. Yo tengo cursos específicos sobre lograr un embarazo en el que trabajamos también toda la preparación que una mujer tiene que hacer en su cuerpo, porque, oye, a veces una pareja se van a casar y planean su boda por un año, ¿no? O meses. Y luego Sí, un bebé lo planeas así de que, tengamos un bebé, ¿no? O yo creo que en 2 meses. Oye, requiere también cierta preparación claro. mental, física, espiritual, emocional, la parte Económica. económica, ni hablar, claro. O sea, realmente entonces creo que sí, es hacerse responsable de la fertilidad, básicamente, ¿no? Y es muy bonito en la concepción consciente, creo que es un tema muy importante y es algo que tocamos en algunos de mis cursos para mujeres que se quieran embarazar. Muchas veces me quedo centrada hablando en evitar un embarazo porque sé que es lo que a la mayoría de las mujeres les interesa o incluso las que se quieren embarazar en algún momento entre un embarazo y otro van a querer evitar un embarazo, ¿no? Entonces, pero definitivamente es una herramienta increíble para lograr un embarazo. Si no hay problemas de salud, se logran los embarazos más rápidos al usar este método. Tenemos una concepción mucho más consciente, preparamos nuestro cuerpo, siento que nos damos cuenta muy rápido que estamos embarazadas, eso es maravilloso. Entonces hay Ay, muchas cositas muy lindas también, sin importar qué estás viviendo, ¿no? Si estás en lactancia o si quieres vivir con conciencia tus últimos años de fertilidad, todo eso nos regala este método. Siento que es muy, muy bonito. me encanta. Me gusta que también abarques esta parte porque sé que hay muchas mujeres en la página que buscan luego esos embarazos. Entonces creo que es importante cuando mencionas también la parte biológica y física y que mientras no haya problema se puede lograr.
Y claro, y cuando hay problema muchas veces lo podemos detectar en la hoja de registro posibles problemas, ¿no? Que pueden dificultar un embarazo. Entonces es una herramienta súper recomendable. Estés buscando evitar o lograr un embarazo, de verdad que sí, aporta muchísimo. Me encanta. Pues muchísimas gracias, Elena. Yo creo que escucharte, bueno, pues ya de por sí tenemos tu podcast en donde te podemos escuchar, que yo ya estoy ahí de seguidora. Y de por sí también me gusta mucho escuchar y ver tus videos en Instagram porque creo que siempre es un regalo y además lo que transmites ese amor como de, qué padre, ¿no? La información que subes. Y bueno, las chicas que nos estén viendo, que nos ayuden a compartir, que nos ayuden a llegar a más mujeres, que te conozcan más, sobre todo, porque yo creo que así más mujeres deberían de haber, dándonos estas clases, que además no solo sea tedioso, sino que nos tengan embelesadas con la información pero más porque también lo viven, ¿no? No solo Claro, desde, te lo platico y como es mi herramienta para vivir, y desde el texto y desde el papel y ya hice, sino desde que lo vivo. Entonces, exacto. eso creo que es lo que me encanta de ti. Ay, muchas, muchas gracias. Y gracias por el espacio. Me encantó estar aquí platicando contigo y compartiendo un poquito de esto. Muchas, muchas gracias por la invitación y a las personas que nos pudieron escuchar, que hicieron preguntas y todo. Muchas gracias también. Yo muy feliz de poder compartir. Muchísimas gracias. Y recuerden también, que Elena también es Moon Mother, entonces, su acompañamiento es hermoso, espiritual, está en el norte de México, pero también atiendes en línea, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces, bueno, ahí tienen ya mis datos para contactarme para cualquier cosa. Estoy aquí feliz de acompañarlas. Sí, muchísimas gracias por tomarte el tiempo y también por compartir. No sabes, yo estoy emocionadísima porque soy tu fan. Así que Ay, mil muchísimas gracias, gracias. Elena. Te mando un abrazo muy apretado y a todas las personas también. Muchas gracias. Pues hasta pronto, Elena. Gracias.